Ok, ahí estoy grabando. Voy a estar con la pantalla, o sea, con la cámara apagada para que no me ocupe capacidad. Por favor, díganme si es que ven el PowerPoint de comunicación. Sí, profe, sí se está viendo. Ya, ahí lo estoy poniendo en modo pantalla, pantalla completa. Ya, chiquillos. Entonces, les decía recién que una de las variables importantes en las relaciones humanas y en las relaciones laborales tiene que ver justamente con el elemento o la variable o la competencia de comunicación y por lo general se llama comunicación efectiva, ¿ya? Esta es una cualidad, porque digo tremendamente importante, porque es la que nos permite minimizar errores, minimizar malos entendidos, minimizar conflictos, abordar bien las situaciones para poder nosotros establecer relaciones cordiales, ¿verdad? Relaciones que sean armónicas y que por supuesto nos permitan ponernos de acuerdo para poder llegar a cabo con algún objetivo que en este caso es común en los grupos que participan en las organizaciones. Muchas veces la comunicación es compleja, porque ¿se acuerdan ustedes de que antiguamente se hablaba de un modelo de comunicación en donde había un emisor, un mensaje y un receptor? Bueno, ese modelo era muy básico y en el fondo el rol del emisor era ser activo en la entrega de información, mientras que el rol del receptor era ser pasivo en la recepción de la información. Por ende, si el receptor había algo que no lograba comprender, la culpa era lisa y llanamente del emisor. ¿Ok? Y ese modelo, bueno, el mensaje se entregaba y antiguamente las formas de entregar ese mensaje o los canales eran comunicación verbal, comunicación escrita y por supuesto si estoy frente a una persona, la gestualidad y el tono de voz que siempre también van a ser elementos no verbales que van a influenciar la forma de comunicar. Hoy en día se puede comunicar por distintas redes sociales, también se comunica con emoji, entonces la comunicación se vuelve más compleja. Y en la actualidad los modelos comunicativos hablan de que tanto el rol del emisor como del receptor dentro de la comunicación debiesen ser activos, ya no activo y pasivo como antiguamente se mencionaba. ¿Y por qué se dice que hoy en día ambos tienen que ser activos? Porque tanto el emisor que entrega información como el receptor deben asegurarse de que ambas partes están comprendiendo lo que se está transmitiendo. Es decir, si el receptor recibe un mensaje, debiera rápidamente tratar de retroalimentar al emisor y decirle, comprendí el mensaje, lo que tú me quisiste decir es, y lo repite, ¿verdad? Y en el caso del emisor, la idea es que esta persona o refuerce la idea o haga preguntas, en este caso relativas a la información o al contenido de la información que está entregando, para asegurarse que el receptor la comprendió. ¿Por qué digo que la comunicación es compleja? Porque inciden muchas variables. Si nosotros estamos en un ambiente que es tenso o en un ambiente que es muy ruidoso, o nosotros, las personas que interactúan y que se comunican, están teñidas, ¿verdad? O están amparadas bajo emociones que son complejas, como por ejemplo la rabia, la ira, el enojo. Obviamente la comunicación va a tener fallas, porque cuando uno está triste, comunica de una manera desanimada, de una manera como desesperanzada, por ende la información no sale con fuerza. Y es altamente probable que yo omita mucha información porque estoy con un estado afectivo que en este caso me impide entregarla de manera eficiente. Cuando las personas estamos con rabia, los contenidos de la información vienen de manera agresiva, vienen con desprecio, vienen con mucha carga de enojo. Por ende, es altamente probable que yo, en la medida que estoy comunicándome, también esté transmitiendo sentimientos o incluso puedo, algunas personas dicen garabato, otras personas dicen, ¿cómo se puede decir? Ataques personales a la persona a la cual están comunicando un mensaje. Entonces, esos factores que son emocionales de las personas que interactúan en la comunicación son altamente delicados para que la comunicación en este caso tenga el efecto de que las personas comprendan el mensaje que se está entregando, ¿ok? Problemas que aparecen también con frecuencia en la comunicación, cuando las personas que se comunican tienen diferentes edades, es decir, son de generaciones distintas y tienen intereses, tienen motivaciones, tienen expectativas diferentes, porque probablemente van a ver las situaciones o incluso la información desde su punto de vista. Ustedes lo pueden ver a veces cuando hay discusiones entre personas de partidos políticos, personas de distintas religiones, personas también que tienen distintas tendencias, ¿cómo se puede decir?, con respecto al fútbol, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que a veces uno los ve de afuera y dice, oye, pues si están hablando de lo mismo y están discutiendo. Bueno,
ahí hay un sesgo que tiene que ver a veces, en algunos casos, con el fanatismo, en otros casos con apegarse a creencias que a veces son irracionales y que le impiden a la persona poder comunicarse de manera eficiente saliéndose de ese estado emocional o viendo la información de manera objetiva respecto a lo que se está conversando, ¿ya? Cuando hay diferencias culturales, sociales y económicas, también son barreras de la comunicación, porque entendemos el mundo y tenemos experiencias de vida diferentes. Ahora, si nosotros somos personas que nos damos el tiempo para intentar conocer y comprender a la otra persona, inclusive cuando es muy diferente a mí en cuanto a su historia de vida, por supuesto que voy a ser alguien que va a lograr entender y comprender por qué me está diciendo lo que me está diciendo, ¿ya? Cuando las personas tienen distintos oficios o tienen distintas profesiones, también eso afecta a la comunicación, porque yo no tengo por qué entender técnicamente, por ejemplo, las labores diarias, laborales de un ingeniero, por ejemplo, de usted, de un ingeniero en negocios internacionales, y ustedes a lo mejor tampoco tienen por qué conocer a cabalidad los aspectos de la psicología que yo pueda plantear, por ejemplo, en una reunión. Entonces, ahí, en esas interacciones entre profesionales, la idea es saber qué nivel de conocimiento o qué grado de conocimiento tiene el otro respecto del tema que vamos a conversar para yo poder también nivelar esa entrega de información. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando yo hago capacitaciones, necesito, pero de manera así como importantísima, saber cuál es el nivel de los participantes del curso. Si son gerentes, si son ejecutivos, si son jefes de área, si que son profesionales, si que tienen técnico respecto del nivel educacional, si son administrativos, si son operarios, si llegan a ser operarios, cuál es el nivel de cualificación de esos operarios. Hay personas que a veces solamente tienen cursado hasta octavo básico, muchas personas a nivel operario, por ejemplo, en los fundos donde se cosecha fruta, ¿verdad? O cítricos, esas personas no saben escribir, mientras que hay otros que solamente tienen nivelación de cuarto medio. Entonces, yo necesito saber el nivel académico de los participantes y desde ahí yo puedo inferir, me podría equivocar, pero infiero y pregunto, por supuesto, cuáles son también los grados de conocimiento respecto de algún tema, con el propósito de poder entregarles en una capacitación los contenidos y la información que sea adecuada y ajustada a las necesidades del grupo, ¿ok? Si yo fuese una profesora que no se nivela con los participantes, probablemente ellos estarían molestos, enojados porque no entienden ni palote de lo que la profe está hablando y eso ya al tiro afectaría porque ellos se pueden molestar y enojar. Yo me podría incluso ofender por su agresividad y eso ya nos genera un problema importante de comunicación, ¿ok? Entonces, aparecen obviamente técnicas para poder minimizar todas esas variables que yo les acabo de mencionar. Y que, ¿por qué es importante la comunicación? Porque yo a través de la comunicación puedo manifestar mis ideas, mis sentimientos, puedo explicar también mis comportamientos, pero debiese tener una buena capacidad de entregar de manera ordenada y secuenciada, clara y directa la información que quiero compartir. Porque si yo hablo de manera desorganizada y desordenada, o omito mucha información, o bien agrego mucha información, claramente el mensaje ya está distorsionado y a la otra persona no le va a llegar aquello que yo necesito que él entienda. Dentro de las técnicas que nosotros los psicólogos entrenamos, ¿verdad?, a las personas para poder mejorar la comunicación, porque aquí hay que tener presente que también hay estilos comunicativos y hay estilos comunicativos que están vinculados a estructuras de personalidad. Acuérdense que ya hemos hablado en otras sesiones que la personalidad es un constructo que está dotado de herencia genética y también de herencia ambiental. Y que la herencia ambiental o el contexto es muy importante porque es donde nosotros aprendemos a observar los patrones de los otros, nos enseñan a socializar, vamos teniendo nuestras propias experiencias y nuestra propia interpretación del mundo, vamos configurando nuestras creencias, armando nuestros prejuicios. Entonces, todos esos componentes que recién mencioné yo los declaro o los manifiesto a través de mis verbalizaciones, a través de la comunicación. ¿Ok? Entonces, el antídoto que nosotros podríamos utilizar para poder mejorar este rasgo es la empatía y la asertividad. La empatía, por una parte, es la capacidad que ya parece que también se lo expliqué en otra sesión, es la capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar del otro, comprender lo que al otro le pasa, pero no precisamente estar de acuerdo, ¿ya? O sea, yo podría entender que tú te enojaste, que tú te molestaste, que tú golpeaste la mesa súper fuerte, pero yo te comprendo, pero yo no habría golpeado la mesa.
Puedo entender que te enojaste, que te dio rabia, que te sulfuraste, pero no puedo comprender que tú le pegaras a tu hermano o que tú golpearas a tu esposa, por ejemplo. ¿Ya? No sé, ustedes no tienen esposa, pero pues eso es como pensando en un adulto. ¿Te fijas? Entonces yo entiendo la rabia. Yo me sentiría igual que tú en una situación de las mismas características, pero no reaccionaría como lo hiciste tú. Hasta ahí puede llegar la empatía. Porque si yo empatizo al 100% siempre con los otros, empiezo a justificar ciertos comportamientos que no son adecuados. ¿Ya? Entonces ahí nosotros cuando le explicamos también a la otra persona que yo soy empático, pero tengo un límite, porque yo no actúo como tú, le estoy mostrando también a la otra persona que hay distintas formas de reaccionar y de comportarse frente a una misma situación. Y después de la empatía, la otra cualidad importante en la comunicación es la asertividad. Y la asertividad, resumida, es la capacidad que los seres humanos tenemos de poder decir con las palabras correctas, en el momento correcto y a la persona correcta, algo que a nosotros nos pasa. Muchas veces las personas cometemos el error de empezar a mezclar temas o situaciones, por ejemplo, en una resolución de un conflicto o en una discusión. Entonces, yo estoy molesta porque tú me tomaste el celular sin permiso. Y eso es lo que yo quiero aclarar. ¿Y qué es lo que empiezo a decir? Es que tú siempre me tomas el celular sin permiso. Además, tú tomas mis cosas y me tomaste mis aros y además te comes mi fruta. Entonces, ahí ya empiezo a mezclar otras situaciones pasadas que enturbian, en este caso, la comunicación. Por ejemplo, cuando yo quiero resolver el conflicto de que no me gusta que otra persona me tome mi celular sin permiso. ¿Ya? Entonces, la asertividad es como un antídoto para poder plantearle a las otras personas sin miedo, sin agresividad, sin una carga afectiva compleja, aquello que a mí me pasa y yo puedo decir lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me parece o no me parece, pero sin dañar y sin afectar a la otra persona, es decir, sin atacarla. Porque si yo parto en una discusión diciéndole al otro que lo encuentro terriblemente penca, que es súper flojo, que es irresponsable, claramente ya partí atacándolo y cuando nosotros atacamos a las personas, la otra persona se defiende. Y cuando se defiende, tiene distintas posibilidades de reaccionar. Puede o atacarte de vuelta, es decir, empezar a agredirte también con verbalizaciones, te puede incluso llegar a agredir físicamente, o esa persona se bloquea y no te responde nada y se queda en blanco y se queda callada. Puede también ser indiferente respecto a lo que tú le estás diciendo y mirar con menosprecio tus palabras, o te puede dejar hablando solo y se va. Entonces, en ninguna de esas cuatro alternativas hay comunicación, ¿ya? Porque yo, en el fondo, partí de mala manera la conversación. Entonces, nosotros también, a través de las técnicas que ya les voy a mostrar, podemos, por ejemplo, poder poner límites, plantearle a la otra persona cosas que a mí no me parecen, cosas que yo creo que tiene que cumplir, cosas con las cuales yo pienso que se tiene que comprometer porque se supone que nos comprometimos juntos en esto, ¿ya? Ahí les estoy mostrando ahora un continuo de la asertividad, donde la asertividad en este caso es el punto de equilibrio y en los extremos tenemos, ¿verdad?, comportamientos que por supuesto son un poco exagerados, porque pensemos que todos tenemos comportamientos intermedios, ¿ya? Pero podríamos presentar en alguna situación irnos a los extremos. ¿A qué me refiero con los extremos? Muchas veces las personas tienen un estilo comunicacional agresivo, es decir, hablan ellos nomás, no permiten escuchar a las otras personas, no dan espacio para que el otro plantee su punto de vista, son muy yo-yo, creen que siempre tienen la razón. Obviamente que eso da cuenta también de rasgos de personalidad, po. Narcisismo, egocentrismo, egoísmo, poca autocrítica, ¿ya? Y si nos vamos al otro extremo, tenemos a estas personas que hablan poco y nada, que más bien están siempre como dispuestas a escuchar, pero caen en esta otra complacencia que siempre están justificando el comportamiento de los otros, que siempre están en función de las necesidades de los otros, que no plantean dudas, no plantean preguntas, no expresan lo que les pasa, reprimen sus emociones pensando en no dañar a los otros. Pero esa persona se transforma en alguien sumiso, en alguien que por lo general tiene baja autoestima, tiene poca autoconfianza, no se atreve a plantear sus desacuerdos
no es alguien que piense en sí mismo primero, sino que piensa en el bienestar de los demás, entonces finalmente también no se quiere, po, no se cuida emocionalmente a sí mismo. ¿Ya? Y en el caso de la persona que tiene este perfil más bien sumiso, podríamos incluso hablar de alguien que es más bien maltratable, porque yo lo puedo descalificar, lo puedo gritar, le puedo decir hasta su abuelita, y él se va a quedar calladito versus el otro gallo que se transforma, el del polo agresivo, en alguien más bien maltratador, porque es alguien, y ahí está el que grita, el que levanta la voz, el que descalifica, ¿ya? Entonces, irnos a cualquiera de esos dos polos es negativo para poder entablar la comunicación. ¿Alguna consulta, duda, comentario, pregunta, anécdota? ¿No? Ok. Bueno, conductas que nosotros podemos ir mejorando y trabajando para ir reforzando la asertividad. La primera es hablar en primera persona, es decir, yo debo transmitir lo que a mí me pasa, lo que a mí me molesta, lo que a mí me incomoda, ya sea en mi casa, con mis compañeros de la universidad, después con mis compañeros de trabajo, con mi pololo. Porque cuando yo hablo en primera persona, le dejo claro al otro que lo que le estoy transmitiendo es algo que a mí me ocurre, ¿ya? Aquí ya estamos hablando más de temas que son como emocionales, porque, por ejemplo, si yo tengo que hablar de la entrega de un informe o del contenido de una materia, voy a tratar de describir esa situación. Pero cuando tengo que hablar de algo que yo pienso, la idea es que yo lo plantee desde la primera persona. Muchas veces los seres humanos buscan el apoyo del grupo, entonces ponen su opinión dentro de una opinión grupal. Frases típicas. Nosotros creemos que, es que nosotros pensamos, es que nosotros te queríamos decir. Y resulta que dentro de ese nosotros, si es un grupo de cinco, a veces lo que se va a transmitir no es precisamente la forma de pensar de los cinco. Es así como tres y dos, cuatro y uno, y algunos que pueden ser un poco más evitativos del conflicto van a apoyar una idea que a lo mejor para no generar el conflicto van a decir que bueno, ya digámoslo todos juntos como que fuésemos como grupo. Pero muchas veces no es así, po. Entonces hay que plantear lo que a mí me pasó, las preguntas en primera persona, ¿ya? Segundo punto, aprender a decir que no. Pero no es decir que no porque yo te quiero decir que no, sino que es decir que no cuando a mí me piden algo con lo cual yo no puedo cumplir o con lo cual yo creo que eso atenta contra mi, por ejemplo, contra mis valores, contra mis principios, que eso va en contra de mi seguridad personal, porque no estoy de acuerdo, no es algo a lo que yo me pueda arriesgar. O bien, por ejemplo, en términos, por ejemplo, ustedes que están en la etapa académica, de repente, además que se pueden pedir favores con respecto a los trabajos, avanza tú, yo avanzo después, pero no siempre le podemos decir que sí al compañero. Van a haber momentos en los que también vamos a estar súper saturados de cosas y le vamos a tener que decir, sabes que no puedo, sabes que yo tengo que entregar esto otro, que acordamos hacer, por ejemplo, ustedes, porque se distribuyen las pegas, se distribuyen las lecturas de texto, las láminas de los PowerPoint. Ahí ustedes tienen que, cuando alguno se vea sobrepasado, o por lo general, hay uno del trabajo que es el que trabaja siempre y el que hace la mayor cantidad del trabajo, ese en algún minuto también se puede chorear y puede decir, sabéis que en este trabajo yo voy a aportar el 30% nomás de mi esfuerzo porque en realidad les toca a ustedes ahora, ¿ya? Entonces, aprender también a decir que no, a establecer esos límites. Otro aspecto importante con respecto a las conductas asertivas o una conducta que ustedes pueden ir reforzando es ir aprendiendo a referirse a los hechos y no a la persona. Describir la situación. ¿Ya? El otro día quedamos en conectarnos a las 7 de la tarde para ver el trabajo de la profe de psicología, del ramo de psicología organizacional. Y uno del equipo no se conectó. Entonces se conversa con ese compañero. Oye, ¿qué te pasó que no te pudiste conectar a la reunión de las 7? Y esperamos que esa persona nos dé una explicación, porque corresponde dar una explicación, ¿ok? Ahora, si nosotros partimos diciéndole al compañero, oye, si otra vez no te conectaste, pues soy entero de chamullento, ¿cómo tan flojo? Pucha, nosotros, y ahí los empezamos a enjuiciar. Y puede que a lo mejor en esos juicios tengamos toda la razón. A lo mejor el compañero sí es flojo, sí es patúo, siempre se hace el tonto a última hora con las reuniones de trabajo, pero si yo lo que quiero lograr es que la persona se dé cuenta de que cometió un error al no avisar que no se podía conectar o al hacerse el leso porque no se quiere conectar, no debo atacarlo.
¿ya? Lo primero es describir la situación y decir por qué a lo mejor estamos molestos. Pero acuérdense, hablar en primera persona, o sea, si en un grupo son 4, alguien a lo mejor podrá hacer un resumen, pero si hay algo en particular que a uno de ustedes les molesta, ese tiene que explicarlo y tiene que manifestarlo, pero desde él sí mismo, ¿ya? Acuérdense, en primera persona. Eh, Otro punto es no emitir juicio, que más o menos está vinculado al ejemplo que di recién de no descalificar, no decirle a la otra persona que es bueno para nada, que es súper flojo, que es leso, que, sobre todo con palabras que son más bien denigrantes. Porque si yo a la otra persona le voy a empezar a decir que es hermoso, que es bello, que es súper linda, que es súper seca en lo que hace, súper organizada, eso es ya distinto, ¿ya? Pero por lo general los juicios aparecen más bien con elementos que son negativos. Otro punto es expresarse en tono firme y seguro. Eso significa que cuando yo planteo mi opinión, debo transmitir seguridad en lo que yo estoy, en este caso, expresando. Cuando yo expreso duda, cuando yo me siento media indecisa, es mejor no decirlo, porque eso se transmite. Y ya eso no es asertivo, porque a lo mejor la otra persona no le va a tomar el peso a la información que tú estás entregando, dado ese estado de duda o estado, ¿verdad?, en el cual tú estás indeciso de lo que tú quieres transmitir. ¿Ya? Tienes que estar seguro y empoderarte de esa seguridad para transmitirlo. Acuérdate que aquí no estamos ni atacando a las personas, ni estamos denigrando al otro, y el otro no se tendría por qué sentir mal que yo le plantee mi opinión. Si ustedes están en una situación en donde ustedes sienten que es imposible dar su opinión porque van a salir trasquilados, entonces eso es una mala relación, ya sea relación de amistad, relación de grupos de trabajo, relación de pololeo, en tu familia, porque lo que se espera es que nosotros logremos ser tolerantes para escuchar, sobre todo a las personas que se supone que nos interesan. ¿Ya? Incluso cuando hacemos grupo para hacer trabajo con los compañeros, nos interesa hacer ese trabajo con esa persona porque lo encuentro que es capaz, porque nos vinculamos bien, porque establecemos como bien las pautas de trabajo. Entonces tengo que ser respetuoso y escucharlo. Pero si ustedes se ponen en la situación en que el otro no te escucha, mejor cámbiense de grupo. ¿Ya? Ser claro y directo en la solicitud. Es decir, yo necesito que a las 5 tú me tengas el PowerPoint. Y es a las 5. Pero si a la persona le digo, es que mira, en una de esas a lo mejor es urgente, lo necesito a las 5, pero si no puedes, no importa, pero es a las 5. Si yo escucho una frase de ese tipo, voy a pensar que en realidad puede ser a las 5, a las 6 o a las 7, porque ya hubo duda o hubo indecisión en la manera en que tú me lo planteaste. Entonces, yo tengo que ser directo, incluso frente a pesadeces. No me gusta o quiero que no me molestes más con ciertos temas, o quiero que no seas más descalificador conmigo. Súper claro. Hay una solicitud directa. Pero si nosotros empezamos a decir, es que sabéis que a veces como que me molesta, entonces trata de no hacerlo porque a veces me siento mal, igual no me molesta, no me enojo, pero igual me da lata. Ya con eso al otro le sigues dejando la cancha abierta o la puerta abierta para que siga siendo pesado. Y los últimos 2 puntos tienen que ver con el control emocional. No responder con agresividad frente a lo que se me está planteando o frente a lo que yo quiero plantear, cuando soy yo la persona que tiene que aclarar un conflicto, resolver una situación o entregar una información a alguien, o cuando me preguntan algo, ni tampoco quedarme callado, porque cuando tú te quedas callado, lo que en el fondo tú estás transmitiendo a la otra persona es indiferencia. O tú te quedas, pero también si te pones nervioso, plantearle a la otra persona que justo te pusiste nervioso y que en realidad no sabes qué responderle. Pero quedarse callado y hacer como que nada pasara, eso finalmente no es asertivo. ¿Ya? Y el último punto que tiene que ver con controlarse emocionalmente es más bien vinculado a la manera en que yo voy a transmitir la información, ni con garabatos, ni con descalificaciones, porque de lo contrario tú vas a impactar de manera negativa en la otra persona. ¿Alguna consulta, duda, comentario? Yo por lo menos no, profe. ¿Ya? ¿Pero se entiende lo que estoy Profesora, explicando? profesora, Dígame. cuando por ejemplo usted habló en el primer punto de establecer límites, pero ¿qué sucede si esas personas no respetan esos límites? Ah, lo tenés que mandar a ¿Qué la se punta del hace en ese cerro, po. sentido? Y son una... Pero a veces hay cosas de que, por ejemplo, en la propia universidad o el día de mañana en un trabajo, hay cosas que lamentablemente se tienen que hacer y si no, uno se le trasquilado. Pero, Entonces, pero, en pero ¿me esos puedes dar momentos, como un ejemplo más concreto, así como una situación como que por necesitas? ejemplo, si una persona está trabajando
y le cargan mucho la mata en su trabajo, pero si lo exterioriza a la jefatura, no le van a dar caso y no le van a decir nada y lo van a pasar por alto. Pero la persona necesita el empleo. Entonces al Mm. final la persona queda atada de manos y no puede hacer nada. Sí, pues mira, eso que tú estás describiendo, no te imaginas todo lo que pasa en el mundo laboral. Es altamente frecuente. Aparte que vivimos en una cultura en donde no nos atrevemos a decir que no, para no quedar mal. Y por otro lado, cuando decimos que no y somos valientes, la otra persona que nos dice, ah, que soy mala voluntad, puta, que soy Sí, penca. Y esas frases son súper destructivas porque a lo mejor tú no eres penca, pues y a lo mejor tú soy súper apechugador, súper colaboradora, súper aperrada y siempre estás dispuesta para apoyar y ayudar, pero justo ahora no pudiste, pues. Entonces, tenemos que aprender a decir que no y tenemos que aprender a escuchar que nos digan que no, ¿cachai? Es como para ambas partes. Y claro, comparto el punto que tú mencionas, que en el trabajo la mayoría de la gente necesita cuidar su trabajo. ¿Cierto? Entonces, claro, mucho depende también del estilo del interlocutor, porque a lo mejor tú le puedes explicar, por ejemplo, ¿sabes qué? Tú me estás pidiendo ahora que yo haga algo. Ayer me pediste que hiciera todas estas cosas, pero además yo estudio. Entonces, necesito saber si podemos negociar y en vez de entregarte todas las cosas que me pediste ayer, si te puedo, hagamos un cambalache, pues. Entonces, cumplo con lo que me estás solicitando ahora y te lo entrego mañana y las cosas que me pediste ayer te las entrego pasado mañana. ¿Me sigue? ujú, sí, ¿Cierto? Pero siempre, o sea, entrenarse, miren, yo sé que es súper difícil porque hasta a mí a veces, bueno, ya tengo hartos años en esto, pero yo hoy en día ya soy una persona más habilosa para comunicarme, para plantear los desacuerdos y un montón de cosas, aunque de repente por dentro estoy hecha una furia, pero tengo que tratar de no mostrarlo, ¿ya? Para que tenga un impacto en lo que yo quiero decir. Y eso es importante porque así yo también aprendo a controlarme, ¿verdad? Entonces, cuando algo pasa de ese tipo, como lo que tú planteabas, respiro súper profundamente y me entreno mentalmente para poder decirle a la otra persona, miren, yo lo puedo hacer, pero eso implica que no le puedo entregar estos otros informes o que no le puedo entregar este otro balance o no le puedo realizar este otro PowerPoint o este otro trámite, estoy inventando, ¿ya? Cosa que la otra persona sepa que tú tenés también una capacidad que es finita. Cuando hablo de la capacidad finita es cantidad de horas para poder hacer cosas, cantidad de recursos. También hay un componente que las personas necesitan tener vida personal. Muchas veces nosotros mismos permitimos como que abusen de nosotros, sobre todo cuando somos personas autoexigentes y que queremos cumplir y no sé, pues en vez de trabajar las 8 horas, trabajamos 10 y llegamos a la casa y seguimos trabajando. Y tú de repente ya cuando te hagas vieja te das cuenta y vas a decir, oye, pero en realidad era necesario trabajar 10 horas y después en la casa seguir trabajando. Al final del día, ¿quién me daba las gracias por eso? ¿En qué terminó en eso? Muchas veces, por ejemplo, ser excesivamente fanático con el trabajo termina en separaciones matrimoniales o de pareja, termina en dramas con los hijos, termina en que tú mismo dejas de tener la capacidad de disfrutar y de sorprenderte porque estás en realidad todo el tiempo solamente enfocado en términos laborales, ¿cachai? Entonces, y aparte que hay una cuestión también en este punto cultural, porque desde chicos también nos enseñan a ser complacientes. Ay, pero dale un beso a la tía, dale un beso a la tía. Y tú no le querís dar el beso a la tía, porque tú sientes la vieja más pesada y más encima de onda. Y no le querís dar el beso a la tía y la mamá, dale el beso a la tía. Ya son los primeros empuje a empezar con el tema de la complacencia. Préstale el juguete, pero préstale el juguete. Y tú no le querís prestar tu juguete porque tú sabes que te lo va a romper y la mamá te insiste en que le preste el juguete. ¿Cachai? Y esas cosas, lamentablemente, después se van como agudizando. Entonces, nos acostumbramos a ser complacientes como para agradar a los otros. Y no nos damos cuenta porque de esto ya empieza en algún momento a oficiar de manera inconsciente. Entonces empezamos a transformarnos en adolescentes complacientes, después en jóvenes complacientes, después en adultos complacientes. ¿Cachai? Ahora tú te puedes ir al otro extremo, pues esta persona que te dice que no a todo y que tiene el foco solamente puesto en sus necesidades. Entonces, no, no te ayudo, no, no te leo, no, no te hago el trámite, no, 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 no cuentes conmigo. Pero esa persona ya también uno va sabiendo que es egoísta, que no es colaboradora, que es bien narcisa, pero si no te ayuda, tú tampoco lo ayudas. Así de simple. Profesora, Dígame.
Que con respecto a lo último que dijo, a mí me tocó hacer como una especie de reemplazo en aquel lugar donde son empleados públicos. Y había una persona no era conflictiva, era negativa ¿Ya? y alterada. O sea, vale decir, no se podía tratar con ella ni decir nada porque explotaba y explotaba de la peor manera. Pero ahí sí, yo miraba a los jefes y era como que estaban atados de mano porque no podían, a lo más podían hacer una sanción verbal para decir que no lo hiciera, pero lo seguía haciendo porque para desvincular a un empleado público tiene que haber un sumario y un montón de cosas, entonces también es difícil la convivencia o ser jefe en esas situaciones. Ah, claro. Claro, súper complicado cuando está como apernado el trabajador, po. Porque, ¿y sabes por qué te digo que es complicado? Porque primero, probablemente esa persona que es negativa y que es más agresiva y que hace verbalizaciones que son inadecuadas, ¿cachai? Ya estamos claros que no tiene control y que no tiene, ¿cómo se puede decir? No cacha el escenario, pues no entiende el contexto. No entiende que eso a lo mejor lo puede hacer con sus amigas en su casa con un trago, pero no lo puede hacer, ni siquiera debiera hacerlo, por ejemplo, con su pareja, con su familia, pero en el plano laboral es donde menos lo podría hacer, aunque esté muy enojada y molesta. Eso con respecto a la persona. Respecto con el tema de la jefatura y con respecto al equipo de trabajo, es súper complejo porque, como dices tú, ¿cómo la sanciono, cómo la amonesto? Bueno, para eso existen las cartas de amonestación y que creo que después de 3 cartas de amonestación, con la inspección del trabajo, tú ya puedes como desvincular. Yo no sé si en el servicio público la carta de amonestación existe y si es que existe, qué peso o validez tiene, ¿ya? ¿Y por qué hablo del tema de la jefatura? Porque la jefatura de repente evita el conflicto y no se calienta la cabeza y como necesita a ese recurso humano para hacer la pega, no aborda la situación. ¿Ya? Y a veces hay jefes que son como bien gallinas, así como que se esconden y casi que mandan a un colaborador a hablar con el otro trabajador. Y por otro lado, el que no haya una sanción definitiva para un colaborador que tiene comportamientos inadecuados, por lo general, el resto de los trabajadores, ¿qué es lo que piensa? Oye, a esta galla se le aguanta todo, o sea, si se lo aguantan a ella, a mí también me lo pueden aguantar, po. Ese es el primer pensamiento. Segundo, oye, yo llego a la hora, yo hago bien mi pega, trato bien, me comunica bien y nadie me felicita. Y esta galla que se porta pero como las reverendas, nadie la sanciona. Y eso ya va acrecentando la sensación de injusticia y a veces te va dando resentimiento. ¿Por qué? Porque tú ves que en tu trabajo, que tú cumples y lo haces súper bien, cuando hay otro compañero que es penca, ya sea en términos técnicos, en términos de voluntad, de cumplimiento o incluso en términos relacionales y no lo sancionan, tú decís, chuta, qué lata. Y ahí es cuando las personas a veces se empiezan a desmotivar po, y pierden el encanto con el trabajo. Y el jefe muchas veces así como súper suelto de cuerpo dice, no, lo que pasa es que partió este trabajador como caballo inglés y terminó como burro de corral porque el gallo era penca. Y ahí uno dice así como, no, pues ya, pues, ubícate, enchúfate. El gallo no era penca. Lo que pasa es que el contexto en el que está es penca. Entonces ese gallo se desmotivó, se desanimó, se deprimió, ya no le encuentra sentido al trabajo que está desarrollando, por ende bajó su rendimiento. ¿Me explico? Ahora, es penca eso de que el sistema público no aborde estas situaciones que son graves con un despido al tiro nomás. Yo soy, no sé si decir que soy conocida por ir cortar cabeza a los colaboradores en las empresas, pero cuando de repente hay gallos que son conflictivos, porque igual, o sea, el conflicto de chiquillos existe y existe todo el tiempo, incluso cuando uno se levanta en la mañana y no sabe si se pone los zapatos café o los negros, ya eso es un conflicto. Cuando uno dice, me lavo el pelo, no lavo el pelo, es que me lo quiero lavar, pero estoy atrasada, me lo lavo, no me lo... Y eso, esa como de tener que decidir, ya es un conflicto. Entonces, cuando yo tengo que abordar a la palabra conflicto, no hay que tenerle miedo. Ya el conflicto existe todos los días y a cada rato. El punto es los grados o los niveles o la intensidad del conflicto. ¿Ya? Entonces, en términos relacionales, como hay vinculación más bien afectiva, es más complejo resolver y decidir ciertas cosas. Entonces, hay muchas empresas en las cuales a un colaborador conflictivo conversan con él, lo mandan al psicólogo, le dan hartas posibilidades, pero resulta que ya las posibilidades lleva como 5 años con segundas oportunidades, po. Entonces tú dices, pero ¿cómo diablo entonces todavía no lo despiden?
Porque está claro que ese gallo es la manzana podrida en un equipo de trabajo, porque verbaliza cosas podridas, porque hace mal la pega, y yo nunca he visto, y parece que lo he dicho en otras clases, nunca he visto que la manzana podrida se regenere por las manzanas hermosas del cajón. La manzana podrida siempre va a podrir al resto. Y a lo mejor uno no se contagia directamente de la odiosidad de esa persona, pero si empiezan a pasar estos fenómenos como los que describía recién, que yo veo que se porta como la wifi y no lo castigan, me empieza a dar rabia, po. Y finalmente me termino transformando también en un gallo tan pesado, tan rabioso y también conflictivo igual que ella, pero por razones distintas, ¿ya? Ahora, en los trabajos, todos los que los que de ustedes trabajen, eh, es importante el diálogo dentro de los equipos humanos en las empresas, conversar de las situaciones, pero no conversar para apelar, sino que describir. Por eso es importante la asertividad, porque la asertividad te permite describir una situación más que hablar de la persona y caer en el pelambre o en la descalificación. Y cuando hablamos de describir situaciones es, oye, la secretaria en esa oportunidad, mira, me contestó mal el teléfono, me levantó la voz, llegó y me empezó a llamar insistentemente para pedirme una información que ella sabía que yo no tenía, pero yo no estoy en ningún minuto diciendo, oye, la loca la secretaria, que es súper desubicada y que es una floja porquería. No, porque ahí ya entro en el enjuiciamiento. Entonces yo debiese describir el evento que estoy viviendo y que estoy molesta por ese evento, pero de manera descriptiva, no de manera enjuiciadora, porque siempre los juicios vienen con carga afectiva, ¿ya? Oye, ¿y ustedes cómo se comunican? ¿Se comunican bien, más o menos? ¿Tienen malos entendidos en el transcurso de sus vidas con respecto a temas comunicacionales? ¿Me pueden contar eso? A mí generalmente me pasa que eh, escucho un conflicto o una discusión y las personas no se logran entender. Pero yo desde mi punto de vista la entiendo a las dos perfectamente, pero esas dos personas no se pueden entender. Oye, pero tú ahí, ¿qué interpretas? Por ejemplo, esas dos personas tienen un problema de ego. No, es falta de comunicación. Entiendo las dos partes y las dos partes no se pueden entender. Sí, porque a veces pasa que las personas, claro, tienen problemas de comunicación porque no se conocen, no comparten afinidad. Y ojo, yo me puedo comunicar súper bien incluso con una persona con la que no tengo afinidad. Y cuando hablo de tener afinidad, no sé, pues a mí me gusta Bon Jovi y a él le gusta Pearl Jam. A mí me gustan los nachos con guacamole y a él le gusta el sushi. Yo tengo creencias o valores arraigados de cierto tipo y él tiene de otros. Y yo creo que ahí empiezan a aparecer los conflictos, porque es cuando yo le quiero imponer a otra persona mi punto de vista, ¿cachai? Y por otra parte, cuando aparece el ego lo que hace es que siempre te quiere llevar a ganar la discusión, la situación, la carrera. Entonces, cuando tienes a dos personas con egos grandes, con egos fuertes, claramente que va a haber ser un diálogo de sordos, po, o de carácter, o de temperamento prepotente, porque ¿cuál de los dos quiere tener más la razón? Y no acepta que él esté equivocado. O incluso a veces las dos personas tienen la razón desde el punto de vista del cual lo están viendo, un determinado tema. ¿Sí? Sí, profe, sí se entiende. Ahora me imagino que es incómodo estar entre dos personas que se pongan a discutir y que no se pongan de acuerdo, pues tú soy la tercera ahí. Sí, Claro, a lo mejor tú puedes decir, mira, ¿sabéis qué? Y podría ser a lo mejor, por ejemplo, si esto pasa en un grupo de trabajo, tú podrías decir, ¿sabéis qué? En realidad estamos perdiendo tiempo, yo voy a tomar la decisión. Listo. Y eso te permite validarte, empoderarte y no perder tiempo, porque a veces también cuando estas cosas ocurren en personas inmaduras, que ahí ya no tiene que ver con el ego, pero la inmadurez, hay personas como que se taiman, pum, ¿cachai? Porque no se les da en el gusto. Entonces, taimarse, ser en exceso egocéntrico, querer siempre tener la razón, ya son factores que te llevan siempre a tener conflicto para comunicarte. Ahora, esas personas muchas veces todos estos comportamientos no los tienen por maldadosos, ni porque esa persona lo quiera tener. Muchas veces son comportamientos adquiridos en las fases de socialización, en donde a lo mejor sus papás son de la misma manera y él está repitiendo simplemente un patrón. ¿Cachai?
Ahora, por supuesto que hay que hacerle ver a esa persona que está repitiendo un patrón y que ese patrón no es para nada positivo, po, ¿ya? Sí, profe. Ahora, otra cosa que es importante respecto a la comunicación tiene que ver con las inferencias. Nosotros por lo general somos apresurados para sacar conclusiones, en especial cuando falta información. Entonces, nosotros siempre creemos que lo que creemos es la verdad. Y nuestra visión del mundo, de las relaciones, de la información que procesamos y que interpretamos, está amparada en nuestras creencias, en esas creencias que nosotros cuando somos pequeñitos nos van transmitiendo nuestros papás, nuestras abuelitas, y que después se van como arraigando en base a las experiencias que nosotros mismos vamos viviendo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a inventar, vengo de una familia donde somos puras mujeres y como que tanto explícita como implícitamente, la consigna es los hombres son malos. Entonces yo crecí en un ambiente en donde caché que mi mamá tenía mala experiencia con los varones, por ende eran malos, mi abuela tenía la misma historia y mi bisabuela también. Y justo yo, adolescente, encuentro mi primer pololo, el amor de mi vida, y este gallo me pone el gorro. Entonces me siento como las huifas y ¿qué empieza a generarse en mí? La creencia de que efectivamente los hombres son malos, porque son malos con mis antecesoras y más encima me encontré un pololo que también fue malo conmigo. Entonces se arraiga la creencia de que los hombres son malos. ¿Sí? Y obviamente cuando yo tengo esa creencia, porque me la han transmitido y más encima yo la he vivido, no se cuestiona. Po. Eso es así. Estoy pero a pie junto convencida de que los hombres son malos. Ahora, la única creencia que no se puede cuestionar es que las mujeres somos todas brujas. Eso sí es verdad. Mira, si yo les muestro esa foto de ahí, donde está este gallo con un cuchillo y con el gato, ¿qué es lo primero que uno interpreta de la información que ve? Yo creo que lo único o lo primero que uno piensa al ver eso es que le está haciendo daño al gato. Claro, que le está haciendo daño al gato, ¿cierto? Porque tú lo primero que piensas es como, yo he visto a lo mejor en las noticias o en una película una imagen parecida, entonces, claro, lo acuchilló al gato, ¿cierto? Y esa experiencia que tú tuviste es como un filtro, te impide o te facilita ver una situación o te impide verla. Pero mira lo que pasó, pues. El gato iba en la cocina mosqueando, ¿verdad? Bueno, ahí habría que darle un palmazo en el poto, y el gato botó, no sé si es una salsa o una mermelada de color rojo, y todo cayó al piso, y la persona que estaba en la cocina alcanzó a agarrar al gato y el cuchillo, y yo voy encontrando en la cocina y me encuentro de sopetón con esa imagen. Pero, en vez de preguntar, oye, ¿por qué estás con el gato así? Lo primero que puedo reaccionar es como, oye, ¿cómo le estás haciendo daño al gato? Entonces, hay algo que es importante y es que nosotros tenemos que asegurarnos de que la información que nos llega es así, o cuando hay un vacío en la comunicación o un vacío en la información que estoy recibiendo o que estoy observando o que estoy escuchando, no la puedo llenar con un supuesto. Tengo que ir en busca de la información, tengo que preguntar. Siempre tengo que preguntar. Muchas veces hacemos esto que es que no te llamé porque yo supuse que estabas durmiendo. Pero resulta que la otra persona no estaba nada durmiendo. Por último le mando un WhatsApp, oye, ¿estáis despierta? Bueno, si no me responde, cacharé que está durmiendo, o que no me quiso responder, o que estará ocupada. Pero por lo general, las personas tendemos a suponer. Y cada vez que supongamos, iba a decir, cada vez que suponemos, nos equivocamos. Suele darse que nos equivocamos. Incluso yo puedo conocer, pero así, de 1000 años a una persona y aún así me puedo equivocar con una suposición respecto de su comportamiento. ¿Me entienden? Así que la invitación para este fin de semana es entrenarse con técnicas asertivas para comunicarse y cada vez que falte información respecto de un tema, no suponer, sino que al tiro preguntar. Y una vez conocí un gerente que llegué a hacer una asesoría y algo pasó, entonces viene la cabra de recursos humanos y estábamos el gerente, yo y la niña de recursos humanos. Y le dice, no, lo que pasa es que yo supuse, así como supuse que todos iban a entender que tenían que ir a la sala de capacitación, si era algo así más o menos lo enredo. Entonces viene este gerente y la mira así con una cara como de Jedi, como que iban a salir rayos láser de sus ojos, y le dice, voy a decir, Yasna,
yo pensé que y supuse que son para los tonteques. Usted, si le falta información, usted tiene que preguntar. Y entre que, claro, fue súper pesado y la pobre niña como que se puso verde, morada, lila, de todos colores de vergüenza, yo dije, pucha, igual, para mí, tremendo aprendizaje, porque en realidad uno nunca debiese suponer, siempre debiese preguntar. Por supuesto que hay gerentes que de repente se les pasa la mano y son, "Ay, alguien dijo algo, pero no logré ay, tomar el chat. ¿Alguien me puede leer lo que escribió una persona? Por fin. Sí, No, es Alejandra que, Loría. es que yo puse que, que mi mamá me dice lo mismo, los creí que los pensé que son amigos los tonteques. Entonces Claro, por eso puse sí, pues y a que veces uno es como, entre que es flojo, ¿cachai? Como que, ¿para qué le voy a preguntar? Si yo supongo que me va a decir que no, ¿cachai? Y a lo mejor no es así, pues a lo mejor te va a decir justo ese día que sí. ¿Te fijas? Entonces, evitar suponer. Aparte que los vacíos comunicacionales uno lo llena con supuestos, pero ese supuesto es una chimuchina que a veces uno se inventa y puede aparecer una tremenda burrada en ese supuesto. Entonces, es riesgoso suponer cosas, ¿ya? Siempre asegurarse de preguntar. ¿Ya, chiquillos? Muy bien. ¿Hasta acá alguna consulta, duda, comentario? Nada, profe. ¿No? Muy bien. Bueno, esto es algo importante, por ejemplo, para pensionar dentro de su empresa, fortalecer las comunicaciones. Y tienen que a lo mejor pensar, porque para que las organizaciones funcionen, las personas se tienen que comunicar. Una cosa son los sistemas y los procesos y otras cosas son las relaciones humanas. Y a veces en las relaciones humanas hay que trabajar mucho a nivel de empresa para que la información fluya. Y muchas empresas generan estrategias y acciones para dar visibilidad a mucha información que por supuesto no la pueden andar dándola verbal de una persona en otra, ¿ya? Ahora tampoco te pueden mandar un correo a todas las personas, entonces buscan estrategias, difusión a través visual, afiches, pendones, generan una intranet, hacen charlas cada ciertos días a grupos de personas, un desayuno en donde se informan ciertos temas, pero eso ya son también estrategias comunicacionales y las estrategias comunicacionales son la clave para el éxito o para el fracaso de muchos proyectos, ¿ya? Así que para que lo puedan tener presente también. Ya, chiquillos, que tengan un súper buen fin de semana. Si Dios quiere, nos estamos viendo el próximo jueves. Un abrazo para cada uno. Cuídense mucho. Muchas gracias, profe, que esté bien. Igual ustedes. profe, cuídese.